Escuchen con atención, porque lo que voy a revelar ahora puede salvar su mente de un destino que ninguna familia debería enfrentar. Como neuróloga con más de 20 años de experiencia, he sido testigo de escenas que me han partido el corazón. Pacientes brillantes que construyeron empresas, criaron familias y vivieron vidas extraordinarias, pero que hoy no pueden ni siquiera reconocer su propio reflejo en el espejo. Y lo más devastador de todo es saber que, en la mayoría de los casos, esto podría haberse evitado si hubieran abandonado solo 3 hábitos aparentemente inofensivos. Mi nombre es Dra. Laura. Soy neuróloga especializada en envejecimiento cerebral y hoy voy a suplicarles a ustedes, adultos mayores, que presten atención a cada palabra que voy a decir. Porque estos 3 hábitos que les revelaré no son solo perjudiciales. Son como un veneno silencioso que destruye sus neuronas noche tras noche, sin que ustedes lo perciban. En mi consultorio en la Ciudad de México, recibo diariamente a personas mayores de 60 años con la misma queja desesperada. Doctora, estoy perdiendo la memoria, ya no puedo dormir bien y siento que mi cerebro se está volviendo lento. Cuando investigo la rutina de estos pacientes, descubro siempre los mismos 3 hábitos devastadores que practican religiosamente todas las noches, creyendo que son normales o incluso beneficiosos. Hace apenas una semana, atendí a don Roberto, un ingeniero jubilado de 68 años de Cuernavaca, un hombre que había diseñado estructuras complejas durante toda su vida, pero que ahora no podía recordar la receta del arroz que había preparado por décadas. Su esposa lloraba mientras me contaba cómo él, poco a poco, estaba desapareciendo ante sus ojos. Ya no es el mismo, doctora. Se confunde, se irrita por cualquier cosa y a veces no reconoce a nuestros nietos. Cuando le pregunté sobre sus hábitos nocturnos, don Roberto me respondió con naturalidad. Me tomo mi copita de tequila para relajarme. Me acuesto viendo las noticias en la televisión y, si no puedo dormir, me quedo pensando en los problemas familiares o en las cuentas por pagar. Su esposa asintió, como si esa rutina fuera lo más normal del mundo. Lo que don Roberto y su esposa no sabían es que esos 3 hábitos aparentemente inofensivos estaban literalmente destruyendo su cerebro noche tras noche. Y lo peor es que él pensaba que esa era una forma de descansar y relajarse. También recuerdo a doña Guadalupe, una maestra jubilada de 75 años de Puebla, quien vino a mi consultorio acompañada por su hija. Doña Guadalupe había sido una mujer independiente toda su vida, pero en los últimos meses había comenzado a perderse en su propio barrio, donde había vivido por más de 40 años. Su hija, desesperada, me dijo: «Doctora, mi mamá era la que nos ayudaba a todos con las matemáticas y ahora no puede ni sumar 2 números». Al investigar sus hábitos, descubrí el mismo patrón destructivo. Se dormía todas las noches con la televisión encendida para no sentirse sola. Bebía una copa de vino tinto, porque le habían dicho que era bueno para el corazón. Y se iba a la cama después de discutir con su hija sobre su salud deteriorada y su negativa a aceptar ayuda. Lo que más me duele es que estos pacientes no tienen idea del daño que se están haciendo. Ellos creen que estos hábitos son inofensivos o incluso beneficiosos. Don Roberto creía que su copita de tequila lo ayudaba a relajarse. Doña Guadalupe pensaba que dormir con la televisión era una forma de combatir la soledad. Y ambos creían que era normal llevarse las preocupaciones a la cama. Pero como neuróloga, veo lo que ellos no pueden ver: el daño silencioso e irreversible que estos hábitos causan en su cerebro. Veo cómo, lentamente, las áreas responsables de la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones se van deteriorando. Veo cómo las toxinas se acumulan noche tras noche porque el cerebro no puede realizar su limpieza necesaria durante el sueño profundo. Y lo más trágico es que cuando finalmente vienen a mi consultorio, gran parte del daño ya está hecho. Por eso, hoy quiero suplicarles que presten atención a estos 3 hábitos destructivos y que entiendan cómo están afectando silenciosamente su cerebro y robándoles la dignidad de envejecer con una mente clara y funcional. Voy a comenzar por el primer hábito que he visto destruir la salud cerebral de mis pacientes de manera silenciosa y constante:
Un hábito que muchos de ustedes practican todas las noches, sin tener idea del daño que están causando a su cerebro. Estoy hablando de dormirse con la televisión encendida. Sé que para muchos de ustedes, esto se ha convertido en una rutina. Doctora Laura, no puedo dormir sin el ruido de fondo, me dicen. Me hace compañía, me ayuda a relajarme. Es la única forma en que logro conciliar el sueño. Entiendo perfectamente estas razones, pero como su neuróloga, tengo la obligación de explicarles lo que realmente está sucediendo en su cerebro cuando duermen con ese aparato encendido. Permítanme contarles el caso de don Javier, un contador jubilado de 73 años de Guadalajara. Don Javier vino a mi consulta porque su familia estaba preocupada. Él, que siempre había sido meticuloso con los números y las fechas, ahora confundía los cumpleaños de sus nietos y olvidaba pagar las cuentas. Cuando revisé su historial, descubrí que durante los últimos 15 años, don Javier se había dormido viendo programas de televisión o noticieros. «Es que vivo solo, doctora», me explicó. «El sonido de las voces me hace sentir que hay alguien más en la casa». Lo que don Javier no sabía es que esa compañía virtual estaba literalmente robándole la memoria y acelerando el deterioro de su cerebro. ¿Qué sucede exactamente cuando duermen con la televisión encendida? Su cerebro, ese órgano maravilloso que nunca descansa completamente, sigue procesando los sonidos aun cuando ustedes creen estar dormidos. Cada cambio de volumen, cada melodía de comercial, cada voz o efecto sonoro es captado y procesado por su cerebro. Este procesamiento constante impide que su cerebro entre en las fases más profundas y reparadoras del sueño. El sueño profundo no es un lujo, es una necesidad biológica vital, especialmente después de los 60 años. Durante esta fase crucial, ocurre algo extraordinario en su cerebro. Se activa lo que los neurólogos llamamos el sistema linfático, un mecanismo de limpieza cerebral que elimina las toxinas y proteínas dañinas que se acumulan durante el día, incluyendo la temida proteína beta-amiloide, principal causante de la enfermedad de Alzheimer. Imaginen su cerebro como una ciudad. Durante el día, esta ciudad genera basura, toxinas, como resultado de su actividad normal. Por la noche, cuando ustedes entran en sueño profundo, llega el servicio de limpieza a recoger esta basura. Pero si hay ruido constante, como el de una televisión, es como si hubiera una fiesta callejera que impide que los camiones de limpieza hagan su trabajo correctamente. La basura se acumula noche tras noche, envenenando lentamente las calles de esta ciudad. En el caso de doña Elena, una profesora jubilada de 67 años de Monterrey, el hábito de dormir con la televisión había causado un daño devastador. Doña Elena vino a mi consulta con síntomas de deterioro cognitivo severo. Sus exámenes mostraban un cerebro con acumulaciones significativas de proteínas tóxicas y una reducción alarmante en el volumen del hipocampo, la región cerebral crucial para la formación de nuevos recuerdos. «Doctora Laura», me dijo su hija entre lágrimas, «mi mamá solía memorizar poemas enteros y ahora no recuerda lo que desayunó hace una hora». Al investigar sus hábitos, descubrí que doña Elena no solo dormía con la televisión encendida, sino que la programaba para que se mantuviera prendida toda la noche. «Es que sufro de ansiedad nocturna», me explicó ella. «Si me despierto en medio de la noche y todo está en silencio, me asusto y ya no puedo volver a dormir». Lo que doña Elena no entendía era que ese miedo al silencio estaba cobrándole un precio mucho más alto: su memoria y, eventualmente, su independencia. Los estudios científicos recientes son contundentes. Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México siguió a 3,000 adultos mayores durante 8 años y encontró que aquellos que dormían regularmente con la televisión encendida tenían un 42% más de probabilidades de desarrollar demencia que aquellos que dormían en silencio. Otro estudio publicado en el Journal of Neuroscience demostró que solo una semana de sueño interrumpido por ruido constante aumentaba los niveles de proteínas inflamatorias en el cerebro hasta en un 35%. Y no se trata solo de demencia. El sueño interrumpido por la televisión también afecta su presión arterial. Normalmente, durante el sueño profundo,
Su presión arterial debe bajar aproximadamente un 10-20%. Es lo que llamamos el descenso nocturno, un descanso crucial para su sistema cardiovascular. Pero cuando la televisión mantiene a su cerebro en estado de alerta constante, este descenso no ocurre correctamente, aumentando significativamente su riesgo de sufrir un derrame cerebral o un infarto durante la madrugada o primeras horas de la mañana. Don Arturo, un ingeniero jubilado de 78 años de Veracruz, lo descubrió de la manera más dura. Después de décadas de dormirse viendo películas, sufrió un derrame cerebral mientras dormía. «Doctora», me dijo su esposa, él siempre tuvo la televisión encendida toda la noche. Decía que el ruido blanco lo ayudaba a relajarse. Ahora, don Arturo lucha por recuperar su capacidad de habla y movilidad en el lado derecho de su cuerpo. Lo más devastador es que muchos de mis pacientes están acelerando su deterioro cerebral, creyendo que están haciendo algo inofensivo o incluso beneficioso. Se han convencido a sí mismos de que no pueden dormir sin ese ruido de fondo, cuando la realidad es que su cerebro está desesperadamente necesitando silencio para repararse y limpiarse. Pero tengo una buena noticia para ustedes. El cerebro, incluso en la tercera edad, tiene una capacidad asombrosa para recuperarse cuando le damos lo que necesita. Cuando mis pacientes abandonan el hábito de dormir con la televisión, empiezan a notar mejoras en su memoria y claridad mental en tan solo 2 o 3 semanas. Recuerdo el caso de doña Marta, una contadora jubilada de 71 años de León. Después de años de dormir con la televisión encendida, comenzó a experimentar confusión y olvidos frecuentes. Cuando le expliqué el daño que este hábito estaba causando a su cerebro, doña Marta decidió hacer un cambio radical. Las primeras noches fueron difíciles, admitió. Se sentía ansiosa en el silencio y le costaba conciliar el sueño. Pero en lugar de la televisión, comenzó a usar técnicas de relajación y una aplicación de sonidos naturales suaves que se apagaba automáticamente después de 30 minutos. «Doctora Laura», me dijo en nuestra cita de seguimiento 3 meses después, «no puedo creer la diferencia. Mi mente se siente más clara, puedo recordar nombres y fechas nuevamente, y lo mejor de todo es que ya no me despierto cansada». Sus exámenes de seguimiento mostraron una reducción significativa en los marcadores de inflamación cerebral y una mejoría en los patrones de sueño profundo. ¿Qué pueden hacer ustedes para romper este hábito destructivo? Primero, reconozcan que el silencio no es su enemigo, sino el mejor aliado de su cerebro durante la noche. Si necesitan un periodo de transición, pueden usar sonidos naturales suaves como lluvia o el mar, pero programados para apagarse automáticamente después de 30-45 minutos. Esto les dará tiempo para quedarse dormidos sin interferir con las fases profundas del sueño posterior. También pueden crear un ritual nocturno que prepare a su cerebro para el descanso. Un baño tibio, una taza de té de manzanilla o 10 minutos de lectura con luz tenue. Estos rituales le indican a su cerebro que es hora de comenzar el proceso de limpieza y reparación. El silencio en la habitación no significa soledad. Significa respeto por el trabajo vital que su cerebro necesita realizar mientras ustedes descansan. Significa darle a su mente el espacio sagrado que necesita para mantenerlos lúcidos, independientes y cognitivamente sanos durante muchos años más. Ahora vamos a hablar del segundo hábito que está silenciosamente destruyendo su cerebro y que muchos de ustedes probablemente practican sin saber el daño que están causando. Se trata de algo que parece inofensivo e incluso placentero: tomar alcohol antes de dormir. Pero doctora Laura, me dicen frecuentemente, es solo una copita de tequila para relajarme, o un vasito de vino tinto que además es bueno para el corazón. Escuchen con atención lo que voy a decirles, porque esto podría salvar su independencia mental y su dignidad en los próximos años. Después de los 60 años, su cuerpo, y especialmente su cerebro, procesa el alcohol de manera muy diferente a como lo hacía cuando eran jóvenes. Su hígado, que es el órgano encargado de metabolizar el alcohol, funciona aproximadamente un 40% más lento que cuando tenían 30 o 40 años. Esto significa que esa inofensiva copita
permanece en su sistema mucho más tiempo, afectando su cerebro durante horas cruciales de sueño. Permítanme contarles el caso de Don Miguel, un arquitecto jubilado de 69 años de Querétaro. Don Miguel vino a mi consulta porque su familia estaba preocupada por sus frecuentes caídas y su dificultad para recordar conversaciones recientes. Al preguntarle sobre sus hábitos nocturnos, me confesó con cierto orgullo: «Doctora, llevo 30 años tomándome mis 2 copitas de tequila antes de dormir. Es mi ritual sagrado, y gracias a eso duermo como un bebé». Lo que don Miguel no sabía es que ese sueño de bebé estaba destruyendo su cerebro noche tras noche. Cuando le realicé estudios de neuroimagen, encontré un patrón de daño cerebral típico del consumo crónico de alcohol, atrofia en áreas cruciales para la memoria y el equilibrio, exactamente los problemas que lo habían llevado a mi consulta. ¿Qué sucede exactamente en su cerebro cuando beben alcohol antes de dormir? Contrario a la creencia popular, el alcohol no es un verdadero sedante. Es un depresor del sistema nervioso central que altera profundamente la arquitectura de su sueño. Sí, les ayuda a quedarse dormidos más rápido, pero destruye por completo la calidad de su descanso. El alcohol sabotea principalmente la fase REM del sueño, ese periodo crucial en el que su cerebro consolida los recuerdos del día y fortalece las conexiones neurales. Imaginen que su cerebro es como una biblioteca y el sueño REM es el bibliotecario que organiza todos los libros, sus recuerdos y aprendizajes, en los estantes correctos. Cuando beben alcohol, es como si despidieran al bibliotecario en medio de su trabajo. Los libros se quedan desorganizados, algunos se pierden, y al día siguiente, ustedes no pueden encontrar la información que necesitan. Doña Carmen, una profesora jubilada de 74 años de San Luis Potosí, aprendió esta lección de la manera más dura. Durante años, tomó una copa de brandy todas las noches para calmar los nervios y dormir mejor. Gradualmente, comenzó a notar que su memoria a corto plazo fallaba. Al principio eran cosas pequeñas: olvidar dónde había dejado las llaves o confundir el nombre de algún vecino. Pero con el tiempo, los olvidos se volvieron más serios. Un día, salió a comprar pan y no pudo recordar cómo regresar a su casa. Cuando doña Carmen llegó a mi consulta, ya presentaba signos de deterioro cognitivo moderado. Los exámenes revelaron una deshidratación cerebral crónica y una reducción significativa en el volumen del hipocampo, la región cerebral crucial para la formación de nuevos recuerdos. Y es que además de alterar su sueño REM, el alcohol causa una deshidratación severa. Probablemente han notado que después de beber, se despiertan en la noche con sed o necesidad de ir al baño. Esto no es una coincidencia. El alcohol es un potente diurético que expulsa líquidos de su cuerpo, incluyendo el agua que su cerebro necesita desesperadamente para funcionar correctamente. Un cerebro deshidratado es un cerebro que funciona mal. Las neuronas no pueden comunicarse eficientemente, los neurotransmisores se desequilibran y el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Es como intentar conducir un automóvil con el tanque de gasolina casi vacío y aceite de mala calidad. Simplemente no funciona como debería. Pero el daño no se detiene ahí. El alcohol también afecta su presión arterial durante la noche. Normalmente, mientras dormimos, nuestra presión arterial desciende, dando un descanso necesario a nuestro sistema cardiovascular. El alcohol impide este descenso natural, manteniendo su presión arterial elevada durante horas críticas de la noche. Don Ernesto, un ingeniero jubilado de 77 años de Tijuana, descubrió las consecuencias de esta alteración de la manera más trágica. Después de décadas de beber whisky cada noche para relajarse, sufrió un derrame cerebral hemorrágico mientras dormía. El alcohol había mantenido su presión arterial peligrosamente alta durante la noche, y finalmente, un vaso sanguíneo en su cerebro no pudo soportar la presión. «Doctora Laura», me dijo su esposa entre lágrimas. Él siempre presumía que nunca había tenido problemas de salud a pesar de su copita nocturna. Decía que su padre había hecho lo mismo y vivió hasta los 90. Lo que don Ernesto no consideró es que su padre probablemente tenía un estilo de vida muy diferente, con más actividad física y menos estrés.
factores que podían haber compensado parcialmente los efectos del alcohol. Otra paciente, doña Gabriela, una contadora jubilada de 65 años de Mérida, vino a mi consulta por problemas de sueño y ansiedad matutina. Doctora, me duermo rápido con mi copa de vino, pero me despierto a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y ya no puedo volver a dormir. Este patrón es típico del consumo de alcohol antes de dormir. El alcohol produce un fenómeno conocido como efecto rebote. Cuando su nivel en sangre comienza a bajar, unas 3-4 horas después de consumirlo, su cerebro entra en un estado de hiperexcitación. Es como si el péndulo que fue empujado hacia un lado, sedación, ahora oscilara violentamente hacia el lado contrario, ansiedad. Este rebote no solo interrumpe su sueño, sino que también dispara la liberación de hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina, precisamente cuando su cerebro debería estar en su fase más reparadora. Para doña Gabriela, dejar el alcohol nocturno fue un desafío. «Es mi único placer después de un día difícil», me dijo. Sin embargo, cuando vio sus estudios cerebrales y entendió el daño que se estaba causando, decidió intentarlo. Reemplazó su copa de vino por un té de lavanda y manzanilla e incorporó 20 minutos de estiramientos suaves antes de acostarse. Las primeras noches fueron difíciles, me confesó en nuestra cita de seguimiento. Me costaba más trabajo quedarme dormida, pero después de una semana, empecé a notar que ya no me despertaba en la madrugada con ansiedad. Y lo más sorprendente es que ahora me levanto descansada, algo que no sentía desde hace años. 3 meses después de abandonar su hábito alcohólico nocturno, doña Gabriela reportó mejoras significativas en su memoria, su estado de ánimo y su presión arterial. Sus análisis de sangre mostraban una reducción en los marcadores de inflamación sistémica y su seguimiento neuropsicológico evidenciaba mejoras en la atención y la memoria a corto plazo. Esta es la buena noticia que quiero compartirles. Su cerebro tiene una capacidad asombrosa para recuperarse cuando le dan lo que realmente necesita. Incluso después de años de este hábito destructivo, cuando lo abandonan, su cerebro comienza a sanar. Las conexiones neurales se fortalecen, la inflamación disminuye y la capacidad de formar y recuperar recuerdos mejora. ¿Qué pueden hacer para romper este ciclo destructivo? Primero, reconozcan que están usando el alcohol como una muleta, no como un remedio. Luego, sustitúyanlo gradualmente por alternativas realmente saludables. Un té de hierbas relajantes como valeriana, pasiflora o manzanilla puede ayudarles a conciliar el sueño sin dañar su cerebro. Un baño tibio antes de acostarse reduce la temperatura corporal y favorece la liberación de melatonina, la hormona natural del sueño. También pueden probar técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación guiada. Estos métodos activan su sistema nervioso parasimpático, el responsable de la respuesta de relajación en su cuerpo. A diferencia del alcohol, estas técnicas verdaderamente calman su cerebro sin efectos secundarios dañinos. Recuerden, no están renunciando a un placer, están ganando algo mucho más valioso. Un cerebro sano que les permitirá disfrutar de sus años dorados con dignidad e independencia. Cada noche sin alcohol es un regalo que le dan a su cerebro, una oportunidad para repararse y fortalecerse para mantenerlos lúcidos, presentes y capaces de crear nuevos recuerdos con sus seres queridos. Llegamos ahora al tercer hábito que está silenciosamente destruyendo su cerebro noche tras noche. Este es quizás el más común y, paradójicamente, el que menos asociamos con daño cerebral. Irse a dormir con la mente llena de preocupaciones, pendientes y conflictos sin resolver. ¿Cuántos de ustedes se acuestan pensando en las cuentas por pagar, en los problemas de sus hijos o nietos, en ese dolor que apareció hace unos días, o en la discusión que tuvieron con su pareja esa misma tarde? Esas preocupaciones que parecen inevitables e inofensivas son como veneno para su cerebro envejeciente. Como neuróloga, he visto a demasiados pacientes que construyen sin saberlo una autopista directa hacia el deterioro cognitivo con este hábito aparentemente inofensivo. Permítanme explicarles lo que realmente sucede en su cerebro cuando se van a la cama estresados, ansiosos o enojados.
Cuando ustedes se acuestan llevando preocupaciones a la cama, su cerebro sigue en modo de alerta. Esto desencadena la liberación sostenida de dos hormonas que son extremadamente dañinas en dosis elevadas y prolongadas: el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas del estrés fueron diseñadas por la naturaleza para situaciones de emergencia, no para estar elevadas durante las 7 u 8 horas que deberían estar durmiendo. El cortisol elevado durante la noche es como ácido corrosivo para los neuronios, especialmente para aquellos ubicados en el hipocampo, la región cerebral responsable de la formación de nuevos recuerdos. Un estudio reciente de la Universidad Autónoma de México demostró que niveles elevados de cortisol nocturno durante periodos prolongados pueden reducir el volumen del hipocampo hasta en un 14% en personas mayores de 65 años. Doña Luisa, una maestra jubilada de 70 años de Oaxaca, es un claro ejemplo de este fenómeno. Ella vino a mi consulta porque había comenzado a olvidar nombres de personas que conocía desde hace años y se perdía en conversaciones que antes seguía sin problema. Al revisar sus hábitos, descubrí que doña Luisa se iba a la cama todas las noches, después de ver noticieros cargados de información negativa, y luego se quedaba despierta preocupándose por sus hijos, sus nietos y la situación económica del país. «Es que no puedo evitarlo, doctora Laura», me dijo. «Toda mi vida he sido una persona preocupada por los demás. No sé cómo apagar mi mente». Lo que doña Luisa no entendía es que esa incapacidad para desconectar estaba literalmente encogiendo su cerebro noche tras noche. Las imágenes cerebrales de doña Luisa mostraban un patrón típico de daño relacionado con el estrés crónico: reducción del volumen del hipocampo, adelgazamiento de la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones, y un aumento en la actividad de la amígdala, el centro del miedo en el cerebro. Era como si su cerebro hubiera envejecido 10 años más que el resto de su cuerpo. Otro paciente, don Ramón, un ingeniero jubilado de 68 años de Morelia, desarrolló un trastorno de ansiedad generalizada después de años de llevar preocupaciones financieras a la cama. «Doctora», me confesó, «me acuesto pensando en si el dinero de mi pensión alcanzará, si mis hijos estarán bien económicamente, si podré pagar mis medicamentos. Y cuando me doy cuenta, ya son las 3 de la mañana y sigo despierto». Don Ramón no solo desarrolló ansiedad, sino que comenzó a mostrar síntomas de deterioro cognitivo que no correspondían con su edad. Su capacidad para resolver problemas, antes excepcional, había disminuido dramáticamente. Su memoria a corto plazo fallaba, y su familia notaba cambios en su personalidad. Se había vuelto irritable, pesimista y temeroso. ¿Por qué sucede esto? Porque además del daño directo que el cortisol causa en sus neuronas, el estrés nocturno impide que entren en las fases más profundas y reparadoras del sueño. Como les expliqué en capítulos anteriores, es durante estas fases cuando su cerebro realiza funciones vitales de limpieza y reparación. Imaginen su cerebro como un gimnasio. Durante el día, los clientes, sus pensamientos, emociones, recuerdos, utilizan las máquinas, sus neuronas y conexiones. Por la noche, cuando ustedes duermen profundamente, llega el personal de limpieza a desinfectar las máquinas, reparar las que están dañadas y preparar todo para el día siguiente. Pero si ustedes se van a dormir estresados o preocupados, es como si los clientes nunca se fueran del gimnasio, impidiendo que el personal de limpieza haga su trabajo correctamente. El resultado es un cerebro que nunca se recupera completamente, que acumula daños día tras día, noche tras noche, hasta que finalmente comienza a fallar. Y lo más triste es que muchos de ustedes ni siquiera asocian sus problemas de memoria o concentración con este hábito de llevar preocupaciones a la cama. Doña Margarita, una contadora jubilada de 73 años de Chihuahua, vino a mi consulta porque su familia estaba preocupada por sus frecuentes olvidos y cambios de humor. «Mi mamá siempre fue la columna vertebral de la familia», me dijo su hija. «Ella resolvía todos los problemas. Era nuestra roca, pero ahora se desmorona por cualquier cosa y olvida conversaciones que tuvimos hace apenas unas horas». Al investigar la rutina de doña Margarita,
Descubrí que después de la muerte de su esposo 3 años atrás, había desarrollado el hábito de repasar mentalmente todas sus preocupaciones antes de dormir. Es como si mi mente pasara lista, me explicó. Reviso cada problema pendiente, cada persona que me preocupa, cada dolor que siento. Lo que doña Margarita no sabía es que este pasar lista nocturno estaba inundando su cerebro con hormonas del estrés precisamente en el momento en que más necesitaba calmarse y repararse. Sus estudios mostraban un cerebro inflamado y con signos claros de estrés oxidativo, similar al que veríamos en alguien 10 o 15 años mayor que ella. El estrés crónico nocturno no solo afecta su memoria y cognición, también debilita su sistema inmunológico, aumenta su riesgo de enfermedades cardiovasculares, empeora condiciones como la diabetes y la hipertensión, y acelera el envejecimiento celular en todo su cuerpo. Es como si estuvieran presionando el acelerador del envejecimiento noche tras noche. Pero aquí viene la buena noticia. De los 3 hábitos destructivos que les he revelado, este es quizás el más modificable, y los resultados de cambiarlo pueden verse en cuestión de días, no semanas o meses. Don Felipe, un profesor jubilado de 69 años de Villahermosa, vino a mi consulta con síntomas de deterioro cognitivo leve. Tras analizar sus hábitos, identifiqué que su rutina de revisar noticias en el celular justo antes de dormir, seguida de una sesión de preocupación sobre la situación del país y su familia, estaba deteriorando su cerebro. Le recomendé implementar un ritual de desconexión, 30 minutos antes de acostarse. Este ritual incluía escribir en una libreta todas sus preocupaciones y pendientes, para sacarlos de su mente, seguido de 10 minutos de respiración profunda y una práctica simple de gratitud. Identificar 3 cosas positivas que habían ocurrido ese día. Me sentí escéptico al principio, doctora Laura, me confesó don Felipe en nuestra cita de seguimiento un mes después. Pensé que estas prácticas eran cosas de jóvenes o de gente nueva era, pero decidí intentarlo porque estaba desesperado con mis olvidos. Para su sorpresa, en apenas 2 semanas comenzó a notar diferencias significativas. Duermo mejor, me despierto más descansado y mi familia dice que estoy de mejor humor. Pero lo más impresionante es que puedo recordar nombres y hechos recientes con mucha más claridad. Los estudios de seguimiento de don Felipe mostraron una reducción notable en los marcadores de inflamación cerebral y una mejoría en sus patrones de sueño profundo. Su cerebro estaba literalmente sanando. Doña Teresa, una abogada jubilada de 75 años de Aguascalientes, también experimentó cambios significativos cuando implementó técnicas para dejar las preocupaciones fuera del dormitorio. Mi método es simple, me explicó. Tengo una caja pequeña junto a mi mesa de noche. Cada noche, escribo mis preocupaciones en trozos de papel y los guardo en esa caja, diciéndome a mí misma, mañana tendré la mente clara para resolver esto. Es como si le diera permiso a mi cerebro para descansar. Esta simple práctica redujo sus niveles nocturnos de cortisol en más de un 30% en solo 3 semanas, según mostraron sus análisis. Su presión arterial nocturna se normalizó, y las pruebas cognitivas revelaron mejoras significativas en su memoria a corto plazo y su capacidad de atención. ¿Qué pueden hacer ustedes para romper este ciclo destructivo de llevar preocupaciones a la cama? Les comparto algunas estrategias que han funcionado para mis pacientes. 1. Establezcan un horario de preocupación durante el día. Dediquen 20 minutos, preferiblemente por la tarde, no cerca de la hora de dormir, para pensar activamente en sus problemas y posibles soluciones. Si surgen preocupaciones más tarde, recuérdense que ya tuvieron su cita con las preocupaciones y que retomarán el tema mañana. 2. Creen un ritual de descarga mental antes de dormir. Escriban sus pendientes y preocupaciones en una libreta, sacándolos de su mente y poniéndolos en papel. Esto le indica a su cerebro que no necesita seguir procesando esos pensamientos durante la noche. 3. Practiquen técnicas de respiración profunda o meditación guiada antes de acostarse. Estas prácticas activan su sistema nervioso parasimpático, responsable de la respuesta de descanso y digestión, contrarrestando los efectos del estrés.
4. Implementen una práctica de gratitud nocturna. Identificar 3 cosas positivas de su día, por pequeñas que sean, ayuda a reorientar su cerebro hacia pensamientos que promueven la calma y el bienestar. 5. Conviertan su dormitorio en un santuario libre de estrés. No lleven trabajo, facturas o discusiones a este espacio. Su habitación debe asociarse únicamente con descanso y tranquilidad. Recuerden, cada noche que se van a la cama sin el peso de las preocupaciones, es una noche en que le dan a su cerebro la oportunidad de repararse, limpiarse y fortalecerse. Es una inversión en su futuro cognitivo, en su capacidad para seguir siendo independientes y disfrutar plenamente de esos años dorados que tanto merecen. Hasta ahora les he explicado los 3 hábitos nocturnos que están destruyendo silenciosamente su cerebro. Dormirse con la televisión encendida, consumir alcohol antes de acostarse y llevar preocupaciones a la cama. Cada uno de estos hábitos es dañino por sí solo, pero ¿qué sucede cuando se combinan? Les aseguro que el efecto no es simplemente aditivo, es multiplicativo. Como neuróloga, he visto demasiados pacientes que practican no uno, sino los 3 hábitos destructivos cada noche. Y el resultado es devastador. Un deterioro cognitivo acelerado que muchos confunden con demencia inevitable o simplemente con hacerse viejo, cuando en realidad gran parte de este daño podría haberse evitado. Permítanme explicarles lo que ocurre en su cerebro cuando estos 3 hábitos tóxicos se combinan. Imaginen que su cerebro es como una casa de 3 pisos. El primer piso representa la capacidad de su cerebro para limpiarse de toxinas durante el sueño profundo. El segundo piso simboliza la consolidación de memorias y el aprendizaje que ocurre durante el sueño REM. Y el tercer piso representa la regulación emocional y el equilibrio hormonal que su cerebro necesita mantener. Cuando ustedes se duermen con la televisión encendida, es como si hubiera una inundación en el primer piso. La capacidad de su cerebro para eliminar toxinas y proteínas dañinas queda severamente comprometida. El sistema linfático, ese maravilloso mecanismo de limpieza cerebral que les mencioné anteriormente, no puede funcionar correctamente con la constante estimulación sonora y lumínica. Cuando añaden alcohol antes de dormir, es como si hubiera un incendio en el segundo piso. La consolidación de memorias y el procesamiento de información que ocurre durante el sueño REM se ve severamente alterado. Sus recuerdos del día no se organizan correctamente, las conexiones neurales no se fortalecen como deberían, y la capacidad de su cerebro para aprender y adaptarse disminuye drásticamente. Y cuando llevan preocupaciones a la cama, es como si hubiera un terremoto afectando toda la estructura. Las hormonas del estrés inundan su cerebro, causando inflamación generalizada, daño oxidativo a las neuronas y una desregulación completa de los sistemas que controlan su estado de ánimo, su presión arterial y su respuesta inmunológica. ¿Se imaginan vivir en una casa con inundación, incendio y terremoto simultáneamente? Eso es exactamente lo que muchos de ustedes están haciendo con su cerebro noche tras noche. Don Alberto, un contador jubilado de 72 años de Durango, es un claro ejemplo de esta triple amenaza. Llegó a mi consulta acompañado por su hija, quien estaba desesperada porque su padre, antes meticuloso y brillante, ahora olvidaba tomar sus medicamentos, se perdía en conversaciones y tenía cambios de humor inexplicables. Al investigar sus hábitos nocturnos, descubrí que don Alberto se tomaba 2 copas de brandy cada noche para relajarse. Luego se acostaba con el televisor encendido para no sentirse solo y repasaba mentalmente todas sus preocupaciones económicas y familiares antes de intentar dormir. Es mi rutina desde hace décadas, doctora Laura, me dijo con naturalidad, como si estuviera describiendo algo completamente normal e inofensivo. Sus estudios cerebrales, sin embargo, contaban una historia diferente. Atrofia hipocampal severa, reducción del flujo sanguíneo cerebral y señales claras de inflamación crónica. Su cerebro mostraba un deterioro equivalente al de alguien 15 años mayor que él. Doña Mariana, una profesora jubilada de 69 años de Cuernavaca, presentaba un caso similar. Después de jubilarse,
Había desarrollado lo que ella llamaba su ritual nocturno, un vaso grande de vino tinto mientras veía telenovelas hasta quedarse dormida, frecuentemente con la televisión encendida toda la noche. Además, siendo la matriarca de una familia numerosa, se acostaba repasando mentalmente los problemas de cada uno de sus hijos y nietos, asumiendo responsabilidades emocionales que no le correspondían. No es sorprendente que doña Mariana comenzara a experimentar síntomas de deterioro cognitivo apenas 2 años después de jubilarse. «Es genético», me dijo resignada. «Mi madre también perdió la memoria cuando envejeció». Lo que doña Mariana no entendía es que no estaba viendo el impacto devastador de sus propios hábitos nocturnos. Estos 3 hábitos destructivos forman un círculo vicioso particularmente perverso. El alcohol y la televisión alteran su sueño, lo que aumenta su ansiedad y preocupación durante el día, lo que a su vez los lleva a buscar ayuda en más alcohol o distracciones como la televisión la noche siguiente. Así, el ciclo continúa, acelerando el deterioro de su cerebro. Los estudios científicos confirman esta observación clínica. Una investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México encontró que adultos mayores que combinaban estos 3 hábitos tenían un riesgo 6.2 veces mayor de desarrollar deterioro cognitivo clínicamente significativo en un periodo de 5 años, comparado con quienes no practicaban ninguno de estos hábitos. Otro estudio, realizado por la Universidad de Guadalajara, demostró que la combinación de estos 3 factores reducía el volumen cerebral total en un 2,3% adicional por año, comparado con el envejecimiento normal. Esto puede no parecer mucho, pero en términos de función cerebral, representa una pérdida devastadora de capacidades cognitivas. La buena noticia es que así como estos hábitos se potencian negativamente cuando se combinan, también ocurre lo mismo con las soluciones. Cuando mis pacientes abandonan estos 3 hábitos destructivos simultáneamente, los resultados son asombrosos. Don Alberto, a quien mencioné anteriormente, decidió hacer un cambio radical después de ver sus estudios cerebrales. Reemplazó su brandy nocturno por té de manzanilla, apagó la televisión 1 hora antes de acostarse y comenzó a practicar un ritual de escritura para descargar sus preocupaciones antes de dormir. Las primeras noches fueron difíciles, me confesó en nuestra cita de seguimiento 3 meses después. Me sentía ansioso, me costaba conciliar el sueño, pero persistí porque entendí que estaba literalmente salvando mi cerebro. Sus estudios de seguimiento mostraron una reducción significativa en los marcadores de inflamación cerebral y una mejoría notable en las pruebas de memoria y función ejecutiva. Su hija, entre lágrimas, me dijo, «Es como si hubiera recuperado a mi padre. Está presente nuevamente, recuerda nuestras conversaciones y hasta ha vuelto a jugar ajedrez con sus nietos, algo que había abandonado porque ya no podía concentrarse». Doña Mariana también experimentó una transformación notable cuando abandonó sus 3 hábitos destructivos. «No fue fácil», me dijo, «especialmente dejar de preocuparme por todos. Como madre y abuela, sentía que era mi responsabilidad. Sin embargo, cuando comenzó a notar mejoras en su memoria y claridad mental, se convirtió en una defensora apasionada de los hábitos saludables para el cerebro entre sus amistades. Ahora les digo a todas mis amigas, si quieres mantener tu mente, cuida tu sueño como un tesoro», me contó con una sonrisa. Sus estudios de seguimiento mostraron una notable recuperación de la función cognitiva y una reducción significativa en los niveles de cortisol nocturno. Recuerden, no es casualidad que estos 3 hábitos destructivos suelan presentarse juntos. Están entrelazados y se refuerzan mutuamente. Pero esto también significa que cuando comienzan a mejorar un área, las otras también mejoran. Cada pequeño cambio positivo que implementen les dará la confianza y la claridad mental para seguir avanzando hacia un cerebro más sano. Ahora que entienden cómo estos 3 hábitos nocturnos están destruyendo su cerebro, quiero ofrecerles algo que ha transformado la vida de cientos de mis pacientes. Un plan estructurado de 21 días para abandonar estos hábitos destructivos y comenzar a recuperar su salud cerebral. ¿Por qué 21 días?
porque los estudios en neuroplasticidad muestran que este es aproximadamente el tiempo que necesita su cerebro para comenzar a establecer nuevos patrones neurales y abandonar los antiguos. No es un proceso mágico, sino una recalibración gradual de sus circuitos cerebrales que requiere consistencia y paciencia. Este plan está diseñado para ser gradual, pero efectivo. No les pido que cambien todo de la noche a la mañana, sino que implementen pequeñas modificaciones día a día, construyendo una base sólida para su salud cerebral futura. Antes de compartir el plan, permítanme contarles sobre Doña Esperanza, una abogada jubilada de 74 años de Guadalajara. Cuando llegó a mi consulta, su familia estaba considerando contratar a una cuidadora de tiempo completo debido a sus crecientes olvidos y confusión. «Ya no podemos dejarla sola», me dijo su hija. La semana pasada olvidó apagar la estufa y constantemente pierde sus llaves y medicamentos. Después de evaluar a Doña Esperanza, le propuse este mismo plan de 21 días. Al principio se mostró escéptica. «¿A mi edad, cree que puedo cambiar hábitos de toda una vida?», me preguntó. «No solo lo creo, lo he visto suceder una y otra vez», le respondí. Con el apoyo de su familia, Doña Esperanza se comprometió a seguir el plan al pie de la letra. 3 meses después, regresó a mi consulta como una persona diferente. Su mirada era clara, su conversación fluida, y según los informes de su familia, su memoria había mejorado significativamente. Las pruebas cognitivas confirmaron lo que ya era evidente. Doña Esperanza había recuperado gran parte de su función cerebral. «Ya no hablan de contratar a una cuidadora», me dijo con una sonrisa. «Ahora soy yo quien cuida a mis nietos 2 veces por semana. Aquí está el plan que transformó a Doña Esperanza y a cientos de mis pacientes. Semana 1. Fase de concientización y preparación. Días 1-3. Mantengan un diario de sueño detallado. Anoten a qué hora se acuestan, cuánto tardan en dormirse, si despertaron durante la noche, cómo se sienten al levantarse y, por supuesto, registren si utilizaron alcohol, televisión o si llevaron preocupaciones a la cama. Este registro creará conciencia sobre sus patrones actuales. Días 4-5. Comiencen a modificar su entorno. Retiren el televisor de la habitación si es posible. Si no pueden hacerlo, al menos programen el temporizador para que se apague automáticamente después de 30 minutos. Compren un té de hierbas relajante para reemplazar gradualmente su bebida alcohólica habitual. Consigan una libreta pequeña que utilizarán como diario de descarga para sus preocupaciones. Días 6-7. Establezcan una meta clara y personal. Escriban por qué quieren mejorar su salud cerebral. ¿Es para estar presentes para sus nietos? ¿Para mantener su independencia? ¿Para disfrutar de sus pasatiempos? Mantengan esta motivación visible cerca de su cama. Semana 2. Fase de implementación gradual. Días 8-10. Comiencen reduciendo a la mitad su consumo habitual de alcohol antes de dormir. Si normalmente toman 2 copas, redúzcanlo a 1. Complementen con una taza del té relajante que compraron. Al mismo tiempo, reduzcan el volumen de la televisión y programen el temporizador para que se apague 15 minutos antes de lo habitual. Días 11-12. Inicien un ritual de descarga mental, 30 minutos antes de acostarse. Dediquen 10 minutos a escribir en su libreta todas sus preocupaciones, pendientes y pensamientos que podrían mantenerlos despiertos. Al escribirlos, visualicen cómo los sacan de su mente y los depositan en el papel hasta mañana. Días 13-14. Reduzcan nuevamente el consumo de alcohol, si aún lo utilizan, y reemplacen la televisión por 10 minutos de música suave o sonidos naturales que se apagarán automáticamente. Después de su ritual de descarga mental, añadan 5 minutos de respiración profunda. Inhalen contando hasta 4. Mantengan el aire por 2 segundos. Exhalen contando hasta 6. Semana 3. Fase de consolidación y nuevo hábito. Días 15-17. Eliminen completamente el alcohol antes de dormir. Reemplácenlo con su té relajante y añadan una rutina corta de estiramientos suaves o yoga específico para adultos mayores. Hay excelentes videos gratuitos en Internet diseñados específicamente para personas de su edad.
Apaguen la televisión al menos 30 minutos antes de acostarse. Días 18-19. Después de su ritual de descarga mental y respiración, añadan una práctica de gratitud. Identifiquen y escriban 3 cosas positivas que ocurrieron en su día, por pequeñas que sean. Esto reorienta su cerebro hacia pensamientos positivos antes de dormir. Días 20-21. Consoliden su nuevo ritual completo. Ambiente tranquilo sin televisión, sin alcohol, con su té relajante, 10 minutos de descarga mental, 5 minutos de respiración profunda y 3 minutos de gratitud. Duerman en un ambiente lo más oscuro y silencioso posible. Don Santiago, un ingeniero jubilado de 70 años de Puebla, siguió este plan al pie de la letra. Las primeras noches fueron un desafío, me confesó. Estaba tan acostumbrado a mi copa de whisky y a dormirme con el noticiero de fondo que me sentía inquieto sin ellos. Sin embargo, para el día 14, ya notaba diferencias significativas. Comencé a despertar antes de que sonara la alarma, con la mente clara. Mi esposa dijo que ya no me veía aturdido por las mañanas. Al completar los 21 días, don Santiago notó mejoras que iban más allá del sueño. Mi memoria está mucho mejor. Recuerdo dónde dejo mis cosas. Puedo seguir conversaciones complejas sin perderme. Y lo más sorprendente, han disminuido mis dolores de cabeza crónicos que los médicos nunca pudieron explicar. Doña Mercedes, una maestra jubilada de 68 años de Acapulco, me dijo algo que nunca olvidaré después de completar su plan de 21 días. Doctora Laura, siento que me han devuelto 10 años de vida. No solo duermo mejor, sino que durante el día tengo más energía, mejor humor, y mi familia dice que he vuelto a ser yo misma. Ahora entiendo que lo que yo creía que era hacerme vieja, en realidad eran los efectos de mis malos hábitos nocturnos. ¿Pueden todas estas mejoras ocurrir en solo 21 días? Sí y no. Ciertamente, verán cambios significativos en este periodo. Mejor calidad de sueño, más energía durante el día, mayor claridad mental y mejoras en su memoria a corto plazo. Sin embargo, la recuperación completa de años de daño cerebral es un proceso más largo. Piensen en esto como el inicio de un viaje. En 21 días ustedes habrán salido del círculo vicioso de hábitos destructivos y estarán firmemente encaminados en una nueva dirección. El cerebro seguirá sanando y fortaleciéndose con cada noche de sueño reparador que le regalen. Lo más importante de este plan es la consistencia. Si tienen una noche difícil o una recaída ocasional, no se desanimen ni lo abandonen todo. Simplemente retomen el plan al día siguiente. Su cerebro responderá positivamente a cada esfuerzo que hagan, sin importar cuán pequeño parezca. Recuerden, están reeducando a su cerebro, creando nuevas conexiones neurales y permitiendo que las vías dañadas se reparen. Este proceso, conocido como neuroplasticidad, continúa activo incluso después de los 80 años. Nunca es tarde para comenzar a cuidar su cerebro, y los beneficios de estos cambios se extenderán a todos los aspectos de su vida. Hemos llegado al final de nuestro recorrido juntos, pero para ustedes, este es apenas el comienzo de un nuevo camino. Un camino hacia un cerebro más sano, una mente más clara y una vejez vivida con dignidad e independencia. Como su neuróloga, necesito que entiendan un mensaje fundamental. El deterioro cognitivo no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Durante décadas, hemos aceptado como normal que al envejecer perdamos memoria, claridad mental e independencia. Es parte de hacerse viejo, nos dicen. Pero la ciencia moderna nos ha demostrado que gran parte de lo que atribuimos a la edad es, en realidad, consecuencia de hábitos nocivos que podemos modificar. Permítanme compartir con ustedes el caso que cambió mi perspectiva como neuróloga. Hace 15 años, conocí a don Manuel, un profesor universitario de 87 años de Ciudad de México. Llegó a mi consulta no como paciente, sino acompañando a su esposa, quien presentaba dolores de cabeza frecuentes. Durante nuestra conversación, quedé asombrada por la lucidez, memoria y agilidad mental de don Manuel. Intrigada, le pregunté sobre sus hábitos. «Doctora», me respondió,
Mi padre y mi abuelo empezaron a perder la memoria a los 70 años. Cuando yo me acercaba a esa edad, decidí que haría todo lo posible para que mi cerebro no siguiera el mismo camino. Don Manuel me explicó entonces su rutina. Dormía en absoluto silencio y oscuridad. Nunca había consumido alcohol de forma regular y había desarrollado técnicas propias para dejar las preocupaciones fuera del dormitorio. Como él decía, por curiosidad científica, le propuse realizarle estudios cerebrales. Los resultados me dejaron sin palabras. El cerebro de don Manuel mostraba un volumen y conectividad neuronal propios de alguien 15 o 20 años más joven. Fue entonces cuando comprendí que gran parte de lo que consideramos envejecimiento normal del cerebro es, en realidad, el resultado acumulado de hábitos nocivos. Desde entonces, he dedicado mi carrera a ayudar a mis pacientes a entender que tienen mucho más control sobre su salud cerebral de lo que creen. Y hoy quiero que ustedes se lleven esta misma convicción. Quizás se pregunten, ¿y si ya he practicado estos hábitos destructivos durante décadas? ¿Es demasiado tarde para mí? La respuesta es contundente. No, nunca es demasiado tarde para comenzar a cuidar su cerebro. Doña Consuelo, una contadora jubilada de 82 años de Monterrey, llegó a mi consulta con un deterioro cognitivo moderado. Su familia estaba resignada a que pronto necesitaría cuidados constantes. Al revisar sus hábitos, descubrí que durante más de 40 años había practicado los 3 hábitos destructivos que les he descrito. A mi edad, ¿tiene caso cambiar?, me preguntó con escepticismo. Le expliqué que el cerebro mantiene su capacidad de regeneración y adaptación incluso en la 8ª y 9ª década de vida. Esta capacidad, llamada neuroplasticidad, es uno de los descubrimientos más revolucionarios de la neurociencia moderna. Con determinación, doña Consuelo implementó los cambios que le sugerí. 6 meses después, sus estudios mostraban una reducción significativa en los marcadores de inflamación cerebral y una mejora notable en las pruebas cognitivas. No he recuperado todo, me dijo con una sonrisa, pero he recuperado suficiente para volver a disfrutar de mis libros favoritos y reconocer a todos mis nietos sin confusión. Para mí, eso es un milagro. No les prometo milagros, pero sí les aseguro que su cerebro responderá positivamente a cada pequeño cambio que implementen. Como les expliqué en el capítulo anterior, el plan de 21 días es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando estos nuevos hábitos se convierten en su nueva normalidad. Algunos de mis pacientes me preguntan, «Doctora Laura, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿No podría simplemente tomar algún medicamento para la memoria?». Mi respuesta es siempre la misma. Ningún medicamento actual puede ofrecer los beneficios integrales de un sueño reparador en un cerebro libre de alcohol y estrés crónico. Los fármacos disponibles para problemas de memoria ofrecen, en el mejor de los casos, mejoras modestas y temporales, mientras que los cambios de hábitos que les he descrito pueden detener e incluso revertir parcialmente el deterioro cognitivo en muchos casos. Don Ignacio, un abogado jubilado de 75 años de Veracruz, resumió perfectamente lo que muchos de mis pacientes han descubierto. Pasé décadas cuidando mi presión arterial, mi colesterol, mi azúcar en sangre, pero nunca pensé en cuidar directamente mi cerebro. Ahora entiendo que de nada sirve llegar a viejo con un corazón fuerte si mi mente se ha deteriorado al punto de no reconocer a mi familia o no poder disfrutar de la vida. Esta es la verdad que quiero grabar en sus mentes hoy. Su cerebro merece el mismo cuidado consciente que han dado a otros aspectos de su salud. Cada noche que le regalan un sueño reparador es una inversión en su futuro cognitivo. Piensen en esto. ¿Qué tipo de vejez desean para ustedes mismos? Una en la que dependan de otros para las tareas más básicas, en la que los recuerdos se desvanezcan y la personalidad se altere. O una vejez donde mantengan su dignidad, independencia y la capacidad de disfrutar plenamente de sus seres queridos y pasatiempos favoritos. La diferencia entre estos dos futuros posibles puede estar determinada en gran medida por las decisiones que tomen cada noche al irse a dormir. Como sociedad, hemos normalizado el deterioro cognitivo en la vejez, pero los avances en neurociencia nos muestran que gran parte de este deterioro no es inevitable.
Ustedes tienen más poder del que creen para determinar cómo envejecerá su cerebro. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Como neuróloga, he visto el sufrimiento de familias enteras cuando un ser querido desarrolla demencia o deterioro cognitivo severo. He visto el dolor en los ojos de un esposo que ya no es reconocido por su compañera de 50 años. He visto la frustración y el agotamiento de hijos que cuidan a padres que han perdido su independencia mental. Pero también he visto la alegría de familias que recuperan a sus seres queridos cuando estos implementan cambios en sus hábitos. He visto lágrimas de felicidad en los ojos de una hija cuya madre, tras meses de confusión, vuelve a recordar los nombres de sus nietos. He visto la satisfacción de pacientes que recuperan su autonomía y confianza. Estas experiencias me han convencido de que tenemos mucho más control sobre nuestro destino cerebral del que la mayoría cree, y es mi misión compartir este conocimiento con todos ustedes. Les ruego que no esperen a que aparezcan los primeros síntomas de deterioro para tomar acción. No esperen a que sus seres queridos noten sus olvidos o confusiones. El momento de proteger su cerebro es ahora, sin importar su edad actual. Comiencen esta misma noche. Den el primer paso, por pequeño que sea. Quizás no puedan implementar todos los cambios de inmediato, y eso está bien. Incluso una modificación parcial en uno de estos hábitos destructivos ya representará un avance significativo para su cerebro. Recuerden, su cerebro es el órgano más complejo y maravilloso del universo conocido. Es lo que les permite ser quienes son, amar a quienes aman, y disfrutar de todo lo que valoran. Merece su cuidado consciente y dedicado. Mi mayor deseo es que dentro de 10, 15 o 20 años, ustedes estén disfrutando de una vida plena, con una mente clara y funcional, y que quizás recuerden estas palabras y piensen, qué bueno que comencé a cuidar mi cerebro aquel día. Su futuro cerebral está literalmente en sus manos. Las decisiones que tomen hoy, mañana y cada noche al irse a dormir, están esculpiendo el cerebro con el que vivirán en los próximos años. Elijan sabiamente. Su yo futuro se los agradecerá.